¿Hoy la revolución es impensable sin Internet? Yo creo que sí, no porque Internet provoque revoluciones, pero es una herramienta muy útil para quien quiere organizar un movimiento y cambiar el statu quo. ¿Mm? Y es porque las nuevas tecnologías, Internet y sobre todo también ahora que está lo móvil, cumple varias funciones que hace que es una herramienta muy útil porque te ahorra los costos. Por una parte es un canal de información, ¿cierto? Entonces, Internet es gratuito de alguna forma, entonces tú puedes llegar a una masa de gente muy rápidamente y sin tener que pagar. O sea, piensa antes de Internet, ¿cómo yo hacía? O conseguía la atención de los periodistas, que para un movimiento de protesta o un movimiento social siempre es difícil, ¿no es cierto? O si no, invento mis propios medios, cosa que es costosa. Imprimo folletos, qué sé yo. Entonces, Internet tiene esa herramienta de poder permitir la difusión del mensaje de una manera rápida y gratuita de alguna forma, que la hace muy necesaria. Y además también Internet, sobre todo el hecho de que ahora haya medios interactivos donde están basados en la conversación, también permite que las bases, ¿no es cierto?, los ciudadanos que se organizan puedan conversar y dialogar. O sea, también no solamente es un canal de información, sino que también Internet es un canal de deliberación informal, de conversación. Uno podrá discutir la calidad de esa conversación, pero también permite eso. Y lo tercero quizás es que particularmente para los movimientos sociales, Internet tiene la posibilidad de convertirse en sí mismo en un objeto de protesta. O sea, tú puedes organizar una protesta online, tú puedes firmar peticiones online. O sea, no solamente Internet te ayuda a salir a la calle, sino que tú también puedes organizar de alguna forma la calle en Internet. Todavía ocurre de que los movimientos más exitosos son aquellos que terminan pasando de lo online a lo offline. Pero tú podrías decir que hacer campaña, protestar, manifestarte, crear un grupo en contra de una causa o a favor de otra causa, en sí mismo ya es una protesta. Y lo puedes hacer desde en el fondo, tu computador, con otra gente. Entonces, yo creo que no es que, insisto, hay una discusión a veces que Internet provoca revolución. Eso es un absurdo. Si fuera así, no habría habido Revolución Francesa. ¿No? O sea, no es una causa necesaria, pero de que ayuda, ayuda. ¿Cómo es el cruce de la militancia virtual y la militancia en la plaza real? Mira, en los años 90, cuando empieza a difundirse más Internet y los que estudiamos movimientos sociales, de alguna forma estaba esta idea de que son públicos distintos, ¿no? Está el movimiento que se organiza, ¿no es cierto?, tradicional, desde alguna organización de base, luego, ¿no es cierto?, se manifiesta principalmente a través de la protesta callejera o de manifestaciones, cartas a los medios de comunicación, etcétera. Y, ¿no es cierto?, empieza también estos movimientos de protesta online, pero estaba la idea de que son dos mundos aparte, paralelos, que no se comunican. Y lo que ha quedado en evidencia, yo te diría, sobre todo a través de la difusión de las redes sociales y a través de que Internet también pasa a ser una herramienta cotidiana, es que hay vasos comunicantes muy fuertes. Y yo te diría que lo que uno podría, si uno piensa en los ejemplos de la primavera árabe, de los indignados en España, de los estudiantes acá en Chile, en realidad lo que hay es que es difícil distinguir lo que está fuera de la red, o sea, son movimientos que parten quizás, por ejemplo, el estudiantil en una universidad, pero se traspasan rápidamente al online y desde el online se organiza la protesta en la calle. Y luego lo que ocurre en la protesta, los jóvenes, por ejemplo, acá lo que ocurrió mucho, lo graban con su teléfono móvil, ¿para qué? Para luego ir de vuelta a su casa, ¿no es cierto?, subir el video a YouTube, viralizarlo y continuar. Entonces yo te diría que lo que ocurre ahora es que esta idea de que lo online y lo offline, la participación política online y offline como cosas paralelas, en realidad lo que más frecuentemente ocurre es que se han ido rompiendo esas barreras y en realidad hay un flujo continuo. ¿Ah? Eso no quiere decir, por supuesto, de que no hay ciertos movimientos o ciertas personas que les gusta un modo más que otro. Hay gente que es muy activa online, participa en foros de discusión, te fijas, transmite la causa y todo, pero que nunca va a ir a la calle a protestar, te fijas, o a hacer algo. Y otros que les acomoda más la protesta tradicional y que muy tangencialmente, te fijas, van a usar las nuevas tecnologías. Pero eso son como especializaciones, yo te diría. Pero en general lo que uno ve es que los movimientos sociales actuales, ¿no es cierto?, de protesta, hay un flujo mucho más continuo desde lo offline al online y viceversa. ¿Cómo fue el vínculo de
las TICs y las redes sociales acá en Chile con los movimientos estudiantiles de protesta? Mira, el movimiento estudiantil es un caso bien interesante porque no es un movimiento que parte, uno diría, como a veces se piensa, por ejemplo, la Primavera Árabe que partió de Facebook. No, aquí es el clásico movimiento estudiantil donde las organizaciones de estudiantes, elegidas democráticamente, ¿no es cierto?, las federaciones universitarias, deciden a través de diálogos entre las distintas federaciones organizar, ¿no es cierto?, una protesta para mejorar la calidad de la educación, contra el lucro en la educación, etc. Lo interesante es que esta vez, a diferencia de otros movimientos estudiantiles que había habido en el pasado, por ejemplo en los 80 contra la dictadura, etc., es que las nuevas tecnologías ya estaban muy difundidas entre la población estudiantil al momento de convocarse, ¿no es cierto?, y empezar a ganar momentum este movimiento. Entonces lo que ocurre es que las TICs y las redes sociales particularmente empiezan a tener un rol de alguna forma para la base, no para los dirigentes. No es que los dirigentes elaboraran grandes campañas online o fueran muy activos en Twitter, uno que otro sí, por ejemplo George Jackson, que era el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, él sí era muy activo, pero dirigentes como Camila Vallejo no lo eran tanto, pero empiezan a tener un rol cada vez más grande en la medida en que los estudiantes que participan de la protesta empiezan por una parte a averiguarse, a entender el movimiento desde lo online, ya sea porque van leyendo blogs, porque van leyendo noticias, se van manteniendo al día, y también porque la noticia sobre dónde se producen las protestas, a qué hora, cuándo, dónde, empieza a ser, por ejemplo, grupos de Facebook. Y luego a documentarse todo el movimiento mucho en lo online, o sea, videos que se van subiendo, canales que se crean desde YouTube para... Entonces, lo interesante es que el movimiento estudiantil chileno es un movimiento que parte organizado como un movimiento tradicional estudiantil, te fijas, confederaciones, en la calle, contra el gobierno, etcétera, pero empieza a documentarse, empieza a extenderse, te fijas, a vivir en el tiempo en lo online. Pero no es un movimiento creado desde lo online, para nada. En ese sentido, es un caso interesante porque lo online empieza a aparecer como improvisadamente, te fijas, como un pensamiento así posterior a organizar el movimiento. A diferencia, por ejemplo, del movimiento medioambientalista, que el movimiento medioambientalista, en contra de construir represas hidroeléctricas en la Patagonia, por ejemplo, sí fue mucho más planificado desde lo online, ¿te fijas? No tanto desde la calle. Entonces hay un contrapunto interesante. ¿Crees que Internet influyó positivamente en la difusión de estas manifestaciones? Depende, si la pregunta es en qué población de interés estás pensando, porque claramente sí ayudó mucho a la difusión de los estudiantes, o sea, entre los estudiantes, fíjate, porque los estudiantes, los estudios que nosotros hemos hecho es que si hay algún medio de comunicación que ellos consumen, básicamente es lo online. O sea, diarios muy poco, televisión también, pero no necesariamente noticias, pero sí están mucho más conectados, ¿cierto? Entonces, yo creo que para los dirigentes y para quienes organizaron las protestas, etcétera, claramente Internet fue una herramienta muy útil para poder llegar, te fijas, a sus bases. Pero la pregunta está si tú piensas más allá de los estudiantes, sino de la opinión pública en general, nos topamos con el tema de las brechas digitales. Entonces, para quienes no son estudiantes, por ejemplo, para la población más adulta, la población rural, no es que no sabían del movimiento estudiantil, lo sabían, pero principalmente a través de la televisión, ¿cierto? A través de la cobertura televisiva. Entonces, ahí es donde tú dices, no es que Internet no ayudó al movimiento, pero Internet tiene sus límites todavía por el tema de las brechas, por el tema del acceso, etcétera, en otros segmentos que no sean necesariamente el estudiantil. ¿Cómo es el mapa de conectividad en Chile? Mira, Chile, siempre cuando se lo comparan a otros países de América Latina, se dice, no, es un país tan conectado, y hay algo de eso, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, las cifras de acceso a Internet, la última, ¿no es cierto?, que fecha con el censo que se hizo hace un tiempo atrás, estamos hablando de que prácticamente el 60% de la población en Chile tiene acceso a Internet, ya sea en la casa o en el trabajo, pero estamos hablando del 60% tienen acceso a Internet, que es una cifra bastante alta. Si tú hablas del punto de vista de telefonía móvil, prácticamente en Chile hay más celulares que personas, o sea, la penetración es del 100%. Pero aquí donde viene la sutileza de que una cosa es tener acceso a Internet y otra, por ejemplo, es que toda esa población que tiene acceso a Internet sepa usarlo correctamente o tenga el mismo nivel de competencia para usarlo. Ahí tienes grandes brechas. Los más adultos, la población rural,
si es que tienen acceso a Internet, claramente está mucho más atrás. También el tema de móvil, claro, 100% de población tiene acceso a telefonía móvil, pero 2/3 de esos teléfonos no sirven nada más que para llamar por teléfono. O sea, son teléfonos que no son inteligentes. Entonces, si la telefonía móvil está yendo hacia al manejo de datos, claramente las brechas son muy grandes. Entonces, yo creo que depende de cómo tú lo mides. Entonces yo te diría, en términos de acceso básico a la tecnología, por supuesto que Chile en ese sentido tiene todavía una conectividad bastante alta, le falta todavía, sobre todo el mundo rural y la población mayor, pero si tú me preguntas desde el punto de vista de acceso para qué, para poder conseguir información y uso, todavía estamos bastante en pañales. Y eso es lo más difícil, porque es bastante más fácil poner computadores, telecentros, ¿te fijas? Pero es bastante más difícil conseguir que toda la gente que tiene acceso a ese telecentro sepa, por ejemplo, cómo subir una foto en Facebook. Entonces ahí es donde tú tienes grandes brechas. Y siguen siendo el estatus socioeconómico un determinante importante de tu nivel de uso de ese tipo sobre todo redes sociales, y tu grupo etario. Los más jóvenes, un acceso muy alto, los más viejos todavía están... Fija, las mujeres usan menos tecnología que los hombres, o sea, hay una serie de brechas que todavía no hemos resuelto como país. ¿Cómo es el mapa de los que brindan conectividad? ¿Cuánto hay de privado, cuánto hay de política pública en Chile? Mira, la gran mayoría de la conectividad está dado por los privados, ¿ah? No hay empresas estatales de telefonía móvil o de internet, y lo que hay es que son algunos programas donde el Estado actúa ya sea como financiamiento o a través de alianza con privados para ir atendiendo ciertas poblaciones. Por ejemplo, en los colegios existe hace muchos años un programa que partió llamándose Programa Enlaces, que la idea era que las escuelas públicas fueran, ¿no es cierto?, tuvieran cierto nivel de equipamiento, ya sea en computación y también tener banda ancha, ¿no es cierto?, asumiendo de que los niños, ya sea en la primaria, pudieran desde muy chicos, ¿no es cierto?, poder tener acceso a Internet, dado que en sus casas no tienen acceso. ¿Ya? Entonces, hay programas, te fijas, donde el Estado lo organiza y ayuda, por ejemplo, a las escuelas. Después también hay proyectos de colaboración entre empresas de telecomunicaciones y el Ministerio de Telecomunicaciones de proveer de banda ancha a zonas remotas o zonas muy alejadas o zonas rurales. Entonces ahí te fijas algo. Pero si tú miras las cifras de ese 60% que tiene acceso a Internet, ¿de quién tienen acceso? Estamos hablando de más del 90-95%, 100% privado. O sea, hay gente que ellos están pagando a alguna empresa para poder tener acceso. No hay mucho subsidio, exceptuando este tipo de iniciativas que ayude a esto. ¿Cómo es la situación de Chile en relación a las brechas de acceso y de alfabetización digital? Mira, Chile tiene, uno de los grandes temas que tiene es que si bien tiene un acceso a la tecnología bastante superior a otros países de América Latina, no es muy distinto a otros países de América Latina en términos de las brechas. Y aquí brechas hay de todo tipo. Tienes una primera importante brecha que es desde el punto de vista económico. Chile es uno de los países en términos de ingresos más desiguales de América Latina. O sea, competimos con Brasil y Guatemala en una distribución más desigual, ¿no? Y eso obviamente tiene consecuencias porque si sabemos que el acceso y el uso avanzado de Internet, de telefonía móvil, etcétera, está en gran parte determinado por tu nivel de ingreso, en la medida en que haya una diferencia de ingresos tan brutal, obviamente que también va a haber una diferencia importante de usos, ¿no es cierto?, de estos medios. Pero también tienes brechas que no solamente son económicas, sino también, por ejemplo, en términos de grupos de edad. Los más jóvenes tienen, por órdenes de magnitud, no solo más competencia, sino también más acceso a una variedad de servicios en Internet, en telefonía móvil, televisión por cable, etcétera, que las poblaciones más, te fijas, más adultas, de la tercera edad. También tienes brechas también de género, a pesar de que esas afortunadamente se han ido cerrando, sobre todo en la población más joven. O sea, lo que ha pasado en Chile es que en un primer momento había una brecha importante entre hombres y mujeres en el uso, por ejemplo, de acceso a Internet. ¿Por qué? Porque en Chile, históricamente, la mujer trabaja menos fuera de la casa que los hombres. Y en la medida en que el lugar de trabajo sea un lugar importante de acceso a Internet, por supuesto que si más hombres trabajan, todo. Pero en la medida en que la mujer se ha ido incorporando, y eso ha ido aumentando cada vez más en Chile al mercado laboral, también ha ido cerrándose esa brecha. Y en los más chiquitos, en los estudiantes, tampoco hay tanta diferencia, ¿no es cierto?, en términos de género. Y finalmente también uno podría decir que hay ciertas brechas en términos de actitudes hacia la tecnología. Por ejemplo, en el último encuesta CACEN, que es una encuesta de caracterización socioeconómica que se hace a nivel nacional,
una de las preguntas interesantes que se hace ahí es que a la gente que no tiene acceso a Internet, ¿por qué no tiene acceso? Porque uno pensaría quizás que la principal razón es económica, no tengo dinero, pero también hay gente que contestaba, ¿no es cierto?, que no le interesa. Y no le interesa porque no le ve utilidad. Entonces ahí tú te ves, dices, ¿qué es lo que hace esa persona? Bueno, es gente que trabaja en trabajos poco calificados o son autoempleados en los cuales ellos no están conectados, te fijas, con otros servicios. Entonces, esa gente que no le ve ninguna utilidad, te fijas, a Internet, lo cual de alguna forma uno podría decir que hay una brecha como psicológica entre quienes le ven utilidad y quienes no le ven utilidad. Y eso es muy difícil porque no es algo que tú puedas solucionar, te fijas, con acceso, con darle acceso gratuito. Esa persona simplemente no lo usa porque no le ve la importancia. Entonces, yo creo que ahí hay un tema poco explorado, pero es otro tipo de brecha que no es la típica, la clásica socioeconómica, te fijas, que es interesante. ¿Cuáles son las características de esta era? Hay como dos cosas que a mí me han llamado mucho la atención en los últimos años y me han llamado la atención porque uno ve cada vez más como ejemplos que demuestran que esto quizás es una tendencia. Por una parte, tú ves una ciudadanía mucho más crítica, más crítica contra los poderosos, no solamente en términos políticos, sino también con los poderosos económicos. Hay una ciudadanía como de alguna forma que ha asumido que esto de los derechos, ¿no es cierto?, no es solamente una retórica, te fijas, que está ahí en las constituciones, sino que es una cosa de verdad. Y que la gente hoy no está dispuesta a que pasen por encima de ellos tan fácilmente. Hay menos resignación. Y yo te diría que eso no solamente es algo que uno ve en Chile, porque es fácil decirlo en Chile, ha habido tanta protesta que uno diría, bueno, la gente está ¿no es cierto?, cabreada, pero uno lo ve en todo orden de cosas. O sea, si tú ves, por ejemplo, en Chile ha aumentado mucho las denuncias de los delitos. No es que la delincuencia necesariamente ha disminuido, ha aumentado, pero hay mucho más gente que está dispuesta ahora a denunciar. Hay gente que está, el Servicio Nacional del Consumidor, la gente hoy denuncia a las empresas. Y las empresas no es que necesariamente hoy se comporten más mal que antes. Entonces, lo que voy yo, ¿para qué decir en la política? Los niveles de confianza en los políticos, en los partidos, pero no es una desconfianza hacia el sistema democrático, una desconfianza hacia las autoridades específicas que están. Hay mucha confianza en la democracia, pero poca confianza en la autoridad. Entonces, eso a mí lo que me dice es que hay una ciudadanía más crítica, que está menos dispuesta a aceptar ciertos abusos. Y yo creo que eso es algo que ocurre acá en Chile, pero está ocurriendo cada vez más en otros países, y eso yo creo que es un desafío nuevo que las élites, ya sea políticas, tecnocráticas, educativas, le ha costado asumirlo, porque no es fácil darte cuenta de esto. Y por otra parte, lo que yo te diría que ha pasado mucho, ¿no es cierto?, es que hay una demanda de transparencia quizás mucho más fuerte de lo que había antes, y transparencia en el sentido de que no se acepta fácilmente que se hagan acuerdos de espaldas a la ciudadanía. Surgen organizaciones no gubernamentales dedicadas 100% al tema de transparencia. Y en ese sentido, Internet, por ejemplo, las nuevas tecnologías han sido muy útiles, porque si hay alguna herramienta que te permite dar más transparencia, es Internet. Tú te ves ahora que los gobiernos gastan mucho en tener que publicar y alimentar, ¿no es cierto?, sus páginas web con mucha información, porque la gente la está pidiendo, ¿te fijas? Tú ves medios de comunicación que hacen periodismo de investigación que no tienen un correlato en papel. En Chile, por ejemplo, existe el CIPER. El CIPER es el gran medio de periodismo de investigación y es una página web, ¿te fijas? Entonces, yo te diría que el tema de la transparencia también, a mi modo de ver, es como un valor hoy mucho más potente de lo que quizás era antes. Quizás antes había otras cosas. Por ejemplo, al periodismo se le pedía que fuera objetivo. Yo creo que la situación ahora es que no se le pide que sea tan objetivo, sino que sea transparente, en el sentido de, a ver, si tú tienes estos intereses económicos detrás, no me vengas a decir entonces que tú estás aquí, ¿te fijas? Sino que dime de dónde vienes, porque yo como ciudadano quiero poder elegir. Y quiero saber elegir un medio oficialista, un medio... ¿Te fijas? Entonces yo creo que, por ejemplo, a los periodistas les ha costado mucho entender eso. Yo diría que el tema de la ciudadanía empoderada y el tema de la transparencia, para mí, modo de ver, son como dos palabras clave que detrás de ellas tienen mucho y que hace mucho sentido ahora y que lo hace muy interesante porque uno ve que resuenan permanentemente, ¿no es cierto? En el movimiento de los estudiantes, en los indignados, en la primavera árabe, siempre está detrás esa la idea de la accountability, ¿no es cierto? De empoderarse y exigirte, fija, transparencia, que te digan las cosas como son y no que te las anden ocultando y hacerte aquí como, ¿no es cierto?, cabeza de avestruz, ¿no es cierto? Sí. ¿Las computadoras conectadas están transformando la forma de enseñar y de aprender?
Mira, yo creo que un sí y un no, en el sentido de que potencialmente, por supuesto que son una revolución, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, tú puedas ahora enseñar sin tener que estar físicamente con tus alumnos, sino que tú puedas hacerlo detrás de un computador, a través de internet, de que de alguna forma las diferencias geográficas ya no sean un problema. Yo hoy puedo participar, ¿no es cierto?, ayudando a un estudiante, no sé, por una teleconferencia, cosas de ese tipo, son una revolución. Pero el problema está en que todavía no se le saca provecho a esas herramientas, ¿no? Y yo creo que eso limita la capacidad que tenga la tecnología de realmente romper, te fijas, con el parámetro tradicional de la educación, que es profesor enseña y tu alumno en el fondo consume esta información pasivamente, memorízatela y regurgítala el día de mañana. Sino que, o sea, yo creo que todavía estamos como de alguna forma en pañales todavía en sacarle provecho a las nuevas tecnologías en términos educativos. Yo creo que no es que no haya iniciativa, pero yo creo que todavía hay un tema cultural, ¿no es cierto?, de que son muy pocos los que, ya sea en los colegios o en la academia, realmente han querido cambiar sus maneras de hacer las cosas, aprovechando la tecnología. Yo a veces me pregunto si hace mucho sentido seguir juntándose, te fijas, cara a cara con los estudiantes tanto, cuando en realidad quizás lo que uno debiera optar es por un modelo de educación permanente, en la cual la reunión física de los alumnos, por ejemplo, con los profesores, sea más bien para meditar y para conversar y poder dialogar sobre algo que cada uno ha aprendido, te fijas, a su manera, ya sea teniendo acceso a textos digitales, etc. Yo creo que ahí es donde, por ejemplo, yo pienso que hay una oportunidad que todavía no ha sido explotada. Entonces, si me preguntas ahora, yo te diría, mira, Internet y las nuevas tecnologías potencialmente tienen la capacidad de ser una verdadera revolución, pero yo creo que todavía no se ha aprovechado eso y estamos todavía aprendiendo y experimentando, pero no ha habido todavía ese cambio que quizás tantos pensábamos que iba a haber mucho más rápido. Sí, yo creo que ahí hay una oportunidad que está ahí, pero que me cuesta pensar mucho ejemplo. Por ejemplo, se habla de las universidades online, ¿no es cierto? Esto que universidades en Estados Unidos como Harvard, Stanford. Sí, pero para poder tomar un curso como alumno online, tienes que ser muy hábil, tú tienes que ser muy capaz de poder tener la autodisciplina, no sé, fijas, y no esperar que el profesor te obligue, sino que, ¿quién te está enseñando eso a los alumnos? ¿Quiénes son los potenciales alumnos de esos cursos? Gente que es muy capa. Estamos preocupados entonces de las brechas, ¿te fijas? O sea, ahí hay un tema que yo creo que falta todavía mucho por hacer. ¿En qué van a ayudar las tecnologías en el futuro? Qué pregunta. Yo me imagino que lo que va a ir pasando es que van a ser cada día, es divertido, en la medida en que una tecnología se difunde y se hace más, su uso cotidiano se hace más extendido, se hace más transparente la tecnología, porque ya es parte te fijas, del día a día. Todavía yo siento que estamos como pensando que la tecnología es como un objeto, como un aparato específico que me permite conseguir algo, ¿cierto? Entonces, si yo necesito un computador, ¿para qué? Para mandar un correo electrónico. Ok, mandas un correo electrónico. Pero la pregunta es, ¿necesito yo el correo electrónico como canal de comunicación con todos los problemas que tiene un correo electrónico que está basado en el lenguaje, te fijas, textual, con todas las limitaciones que tiene? ¿Por qué nos gusta hablar cara a cara? Porque hay mucha más comunicación, hay comunicación verbal, comunicación, te fijas, visual, hay no solamente el contenido de lo que se dice. Entonces, lo que te quiero decir es que de alguna forma yo siento que todavía estamos como pensando Internet como un objeto aparte. Yo siento que lo que va a pasar en el futuro es que va a pasar Internet y todas las nuevas tecnologías va a ser parte de nuestro background, va a ser una extensión de nosotros. Y realmente nos vamos, en ese entonces, dejar de preocupar tanto del aparato, sino más bien de los servicios y los usos que nos da. Yo creo que todavía estamos preocupados de las funcionalidades que te permite hacer una herramienta, pero no estamos pensando, ¿no es cierto?, en, como seres humanos, por ejemplo, qué es lo que queremos conseguir. Queremos conseguir un mundo más justo, bueno, ¿cómo lo hacemos a través de esto? Estamos preocupados de inventar todavía productos. Entonces yo siento que lo que va a ir pasando, o me gustaría que pasara, es que las tecnologías dejaran de ser como tecnologías, ¿te fijas?, y pasáramos a volver a preguntarnos, ¿no es cierto?, y preocuparnos por los valores fundamentales y que la tecnología ayudara para eso.
pero no que fuera un objeto en sí mismo. Porque la tecnología, si no me preguntas a mí, en sí misma no es nada. Es lo que los seres humanos quieren que sea. Es verdad, yo con el teléfono ahora puedo hacer muchas cosas, pero si sigo usando un teléfono para hablar por teléfono, por mucho que ese teléfono me dé acceso a internet, a Twitter y todo, ese teléfono no me va a dar eso, ¿te fijas? Solamente voy a usarlo. Entonces, la tecnología solo te sirve para lo que el ser humano quiere que haga. Entonces, la tecnología en sí misma no te hace nada. Por eso yo te decía, la tecnología no provoca revoluciones. Provoca revoluciones la gente. Es la gente la que provoca las revoluciones. Que en el camino el internet te ayude, bueno, te ayuda y te puede, pero entonces yo siento que todavía estamos viendo internet como un fin en sí mismo, y yo siento que lo que me gustaría que en el futuro pasara es que volviéramos a centrarnos en ¿para qué? ¿Para qué sirve que la gente tenga acceso en el mundo rural a internet? ¿Para Facebook o qué? Pero ¿por qué no pensar quizás en cómo ayudarle a ese productor, ¿no es cierto?, que está aislado, a poder a tener mejor sustento? Creemos de aplicaciones que le permitan saber el precio, qué sé yo, de la soja. ¿Te fijas? Siento que todavía estamos preocupados, démosle un computador. Bueno, pero ¿para qué le va a dar un computador? Y eso explica, pues, quizás porque hay gente que dice, es que no le ve utilidad a esto. Entonces, en el futuro me gustaría que la tecnología fuera más transparente en el sentido de que ya todo el mundo la tuviera y no estemos preocupados del objeto en sí mismo, sino volver a cómo esto nos puede ayudar a satisfacer necesidades humanas que todavía no están satisfechas.